Reciban un cordial saludo en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Y bueno, pues vamos avanzando en esta profundización de la gran pregunta sobre la cual versa este tema, que quiere Dios, y que en parte hemos tratado de ir encontrando una respuesta, principalmente con esta idea, esta propuesta de una especie de plan divino, de plan que Dios se ha trazado para crear un Dios increado. Es una frase que, como ya lo habíamos revisado anteriormente, parece un poco contradictoria, enigmática, misteriosa, pero hemos visto en la sesión anterior que en la mente divina, la mente del Padre, se encuentra el original de todo cuanto existe en forma de idea divina, pero no por ser idea, es algo abstracto, algo que pudiera pensarse como, en el caso de los seres humanos, como mera imaginación, mera fantasía. Ya hemos visto que en la mente divina del Padre Eterno, todo es una realidad, y no solamente una realidad como la pudiéramos entender a modo humano, sino lo más perfecto posible, y de ahí que hemos utilizado este término tomado de la filosofía griega, de el arquetipo de todas las cosas creadas, entendido como el modelo perfecto de todo cuanto existe, se encuentra en la mente divina, en la mente del Padre. Y entonces, el plan de crear este Dios increado tiene su origen, por supuesto, también en la mente divina, y es entonces donde ahí se concibe este arquetipo de hombre Dios. Así es que vamos a ver ahora cómo se concreta el plan. Se concreta el plan con lo que nosotros conocemos como la encarnación del Verbo Divino. Así es que vamos a iniciar con este tema para esta sesión, para entender exactamente de qué trata esta encarnación del Verbo Divino como concreción del plan de Dios para crear otro Dios increado. El plan divino de crear un Dios increado lo podemos comprender más fácilmente como si se hubiera desarrollado por etapas, para facilitar a nuestra limitada capacidad de criaturas en querer comprender misterios tan grandes y profundos como son los relativos a Dios. Así es que podríamos entender un primer paso, donde Dios necesitaba saber cómo sería la interacción entre estas dos naturalezas, la naturaleza que le es propia a Dios o que hemos denominado naturaleza increada, pues como hemos dicho, Dios tiene como elemento fundamental esta propiedad de la aceidad, es decir, que Dios no le debe a nadie el ser, sino que Dios se da a sí mismo el ser, y lo que conocemos como la aceidad. Por lo tanto, es un ser increado. Pero esta naturaleza increada de Dios, ¿cómo se comportaría conviviendo, interactuando con una naturaleza creada? Y es lo primero que tendría que saber Dios. ¿Cómo sería esta coexistencia de estas dos naturalezas opuestas totalmente?
pasaría al momento de que la esencia divina, o sea, la naturaleza increada, fuera puesta en el adextra de Dios, fuera de lo más íntimo de la Trinidad? Es decir, ¿qué pasaría al momento de que tuviéramos en un solo ser estas dos naturalezas conviviendo juntas? Dado que la esencia divina no se puede dividir, como ya hemos dicho, para concretar el arquetipo de hombre Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios, el Logos, va a crear una naturaleza humana, una criatura, y la va a asumir en sí misma como segunda persona de la Trinidad. Esto es lo que conocemos como el misterio de la encarnación del Verbo divino. En Jesucristo, pues, se obtiene el arquetipo del hombre Dios, pero recordar que estamos en el ámbito de la eternidad, en el pensamiento divino, el pensamiento eterno del Padre. En Jesús, pues, van a estar presentes las dos naturalezas unidas, fusionadas en una sola persona. La naturaleza humana, naturaleza creada, que es lo que conocemos como la humanidad de Jesucristo, y también la naturaleza increada o naturaleza divina, que es propia del ente supremo. Por eso es que los griegos a Jesucristo también le denominan la hipóstasis, es decir, que es una persona en la que van a estar unidas sin mezcla de ningún tipo las dos naturalezas, la humana y la divina. Cuando el Padre genera al Hijo, le comunica junto con su esencia divina todo el plan relacionado con la creación de ese Dios increado, de otro Dios increado. Ya, como recordamos, cuando vimos el tema de las procesiones divinas, una primera procesión que habíamos estudiado era la generación, que la segunda persona de la Trinidad procede del Padre por vía de generación. Bueno, cuando el Padre genera primera persona al Hijo, segunda persona, le comunica toda su esencia, pero también todo lo que el Padre quiere realizar. Y el Hijo, sabemos que le corresponde al Padre en la misma medida, como el Padre quiere ser correspondido en cuanto al amor divino, y como parte de ese amor, de esa correspondencia del Hijo hacia el Padre, el Hijo le entrega, le da como correspondencia la iniciativa de llevar a cabo todo el plan que el Padre quiere realizar. Es decir, el Hijo, por llamarlo de alguna manera, para que se entienda la idea, es como si el Hijo tomara del Padre los planos de una construcción y el Hijo, leyendo esos planos, entiende lo que el Padre quiere, entiende lo que el Padre ha proyectado y que lo ha dejado plasmado en esos planos, y el Hijo es el que lo concretiza, el que le entrega la obra ya culminada, como si fuera el edificio. Y ese edificio
esa concreción del plan es lo que llamamos la encarnación del Verbo de Dios, es decir, la persona de Jesús. El Verbo se encarna en Jesús y de esa manera es como le corresponde al Padre, porque el Padre es lo que quiere. Quiere otro Dios, como ya hemos dicho, pero no puede ser una cuarta persona, no puede ser una cuarta persona divina porque seguiría siendo el mismo Dios. Para que en verdad sea otro Dios distinto a el ente supremo, el único Dios verdadero, tiene que em, ocurrir mediante el acto de creación, una criatura, pero una criatura donde esté también presente la naturaleza increada. Y entonces el Hijo le dice al Padre, en ese diálogo que entablan continuamente, Padre, entiendo qué es lo que quieres alcanzar, yo haré realidad ese anhelo que tú tienes. Aquí está la encarnación de mi persona, yo como hijo, me he encarnado para que ahora tú tengas otro Dios creado e increado a la vez. Así que la realidad de un Dios humanado forma parte del diálogo que se da entre el Padre y el Hijo. Por lo que a la generación de la segunda persona divina le sigue la encarnación del Verbo. Pero todo ello ocurre en el pensamiento eterno, en el acto único de Dios. Y en el libro del cielo, Jesús lo va a dejar perfectamente claro cómo es que esto es posible, cómo puede ser que la encarnación es algo que ha existido desde siempre en la eternidad, en el ámbito de lo eterno, y que nosotros, criaturas limitadas, hemos pensado, hemos creído que la encarnación sucedió exclusivamente dentro del ámbito del espacio-tiempo. Sin embargo, vamos a ver cómo nos lo explica Jesús. Dice, mi divinidad es un acto solo. Todos los actos suyos se concentran en uno solo. Esto significa ser Dios, el portento más grande de nuestra esencia divina, no estar sujeta a sucesión de actos. Y si a la criatura humana le parece que ahora hacemos una cosa y ahora otra, es más bien que hacemos conocer lo que hay en aquel acto solo, porque la criatura, incapaz de conocerlo todo de un solo golpe, se lo hacemos conocer poco a poco. Entonces aquí está la explicación de por qué nosotros, por nuestra limitación de criatura, no podemos entender o nos cuesta trabajo entender que la encarnación ha estado siempre en la mente divina, ha estado siempre en acto, realizándose dentro del acto único de Dios. Por lo tanto, la encarnación es eterna, como Dios mismo, tal como lo es la generación del Verbo. Pero el mismo Jesús es comprensivo, Dios sabe de nuestras limitaciones y se nos ha dado a conocer por medio de la revelación pública que la encarnación ocurrió en un momento de la historia, en un momento específico, cuando la humanidad se encontraba, específicamente el pueblo de Israel, bajo la dominación del Imperio Romano, etcétera, etcétera. Y así es como la mayoría de los fieles católicos hemos comprendido la encarnación como un acto que ocurrió dentro de la historia de la humanidad. Y así fue.
No es que no haya sido un hecho histórico, lo es, forma parte de la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo y preeminentemente pertenece al ámbito de la eternidad, del acto único de Dios, principalmente. Aplicárselos a su alma en el momento de su creación, y así es como María fue concebida inmaculada. Y va a abundar todavía un poco más Jesús, pero ahora en el libro de María Valtorta, el Evangelio como me ha sido revelado, acerca de la encarnación, diciendo: yo soy uno con el Padre eternamente, y estoy unido a Dios como carne, pues en verdad le era posible al amor en su perfección alcanzar lo inalcanzable, revistiéndose de carne. Como vemos, pues, esto que nos podría parecer un poco contradictorio, principalmente por el tema que ya habíamos revisado, referido a ese atributo de la perfección divina, que como vimos, unido con el atributo de la infinitud y de la inmutabilidad, y bueno, todo ello enmarcado en el conocimiento de lo que es el acto único de Dios, pues habíamos dicho cuando revisamos ese tema que Dios no puede realizar otro acto, porque si Dios realizara otro acto, se estaría perfeccionando, y Dios ya no puede perfeccionarse porque Dios es la perfección absoluta. Sin embargo, como también ya habíamos revisado el tema de que Dios tiene necesidad de naturaleza, porque su naturaleza es el amor, bueno, todo ello nos llevó a terminar en esta gran pregunta, en esta gran incógnita de que Dios está trabajando para crear otro Dios increado, porque el aislamiento, el hecho de ser un Dios único, único en su especie, por decirlo de alguna manera, no le provoca a Dios ningún placer, ninguna satisfacción el ser único en su especie. Necesita entablar una relación entre iguales con otro de su misma especie. Y por eso, como lo dice aquí perfectamente, con toda claridad, alcanzó la perfección, alcanzó lo inalcanzable en su perfección, la perfección de su naturaleza, que es el amor, revistiéndose de carne. Por lo tanto, la encarnación le permite a Dios al llegar a ese punto de máxima perfección, por decirlo de alguna manera. Planteado así el misterio de la encarnación, es fácil entender aquellas palabras de la Sagrada Escritura. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y claro, ¿cómo podría Dios crear una criatura a su imagen sin tener previamente el original? Así que, antes de la creación de Adán, ya tenía Dios en su mente al arquetipo, el modelo perfecto de hombre Dios. Y por eso es que pudo decir eso de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque este arquetipo de hombre Dios tiene las dos naturalezas, la humana, que es física, que es tangible, y la espiritual, tanto el alma como la naturaleza increada. Es decir, Jesucristo ya estaba en total plenitud en la mente divina como una realidad absoluta, perfecta, concreta, y por eso es que la frase tiene mucho sentido, la frase de Génesis 1:26. El hombre es hecho, Adán, fue creado a imagen
¿sí? Pudo reproducir la imagen de una persona que tenía tanto cuerpo, alma y divinidad. Por lo tanto, el primer ser humano creado no fue Adán, como a veces hemos pensado por la forma como se nos da a conocer la revelación, sino que ahora con esta profundización podemos entender que el primer ser humano creado fue Jesús, la humanidad de Jesús. Jesús tiene una parte criatural, es criatura en su parte humana, su parte física, pero es Dios en la naturaleza del Verbo, segunda persona de la Trinidad, que está unido a la naturaleza humana. Pero este Jesús, hombre, Jesús criatura, también tiene que unirse, tomar la decisión de unirse libremente al Verbo divino. Como lo vamos a ver más adelante, no voy a detenerme ahorita en este otro gran misterio de cómo es que se da la unión de las dos naturalezas, sino que vamos a dedicarle toda una sesión a profundizar en este aspecto. Y a este respecto, nuestro propio Catecismo de la Iglesia Católica va a ofrecernos un numeral muy interesante donde, si no abiertamente, pero sí deja de alguna manera algunas pistas para entender estas mismas ideas acerca del arquetipo, el arquetipo de hombre Dios y su existencia desde toda la eternidad es lo que da sentido a la frase de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de estas verdades. San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Esto en el numeral 359 del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que, cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. Vean aquí, como el catecismo deja muy bien establecido que la imagen, la forma física, el cuerpo de Adán es imagen del cuerpo de Cristo que ya existía. No lo dice claramente el catecismo, pero da a entender precisamente esa misma idea. Y aquí que recibiera su naturaleza divina y adoptara su mismo nombre. Vean qué idea tan extraordinaria nos plantea el catecismo. Por eso ambos se llaman Adán. Para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin. Por lo cual, este último es realmente el primero, como él mismo afirma, yo soy el primero y yo soy el último. Como vemos, pues, este numeral 359 es crucial entenderlo, desmenuzarlo, casi memorizarlo como aquel otro gran numeral que también mucho se ha mencionado en torno a el fundamento para entender gran parte de lo que el libro de cielo nos ofrece, que es el famoso numeral 521. Bueno, pues así como ese 521 es tan importante para clarificar todo lo que el libro de cielo nos propone, así también este numeral 359 es muy importante para entender estas ideas del arquetipo de hombre Dios, el plan de Dios, el trabajo que Dios está haciendo de crear otro Dios increado, de alguna manera puede perfectamente destilarse de este numeral 359.
Y también San Pablo, en algunas de sus cartas, nos va a dejar de manera contundente estas mismas ideas. Nos va a decir San Pablo, él refiriéndose a Cristo, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Esta es la frase clave para confirmar y redondear esta idea de el arquetipo de hombre Dios que ha existido, ¿sí? Como primero, como primicia en la mente divina, y a partir de él tiene sentido todo, como lo va a decir más adelante a continuación en esta misma carta San Pablo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Esto aparece en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Y aquí es muy importante no confundirnos porque una interpretación un poco errónea de este pasaje de la carta a los Colosenses podría simplemente dejarnos con una idea muy simplista diciendo, ah, pues claro, San Pablo aquí se está refiriendo al Logos, al Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, pero no, porque si se estuviera refiriendo al Logos como segunda persona de la Trinidad, ser increado, junto con las otras dos personas divinas, el único Dios verdadero, no diría esa frase que tiene al principio de primogénito de toda la creación. Por lo tanto, a quien se está refiriendo San Pablo en esta carta es a Cristo, al arquetipo de hombre Dios, con esas dos naturalezas fundidas indisolublemente, naturaleza increada, naturaleza creada. Se está refiriendo sin temor a dudas al hombre Dios, a Cristo, a la persona de Jesús, porque Él tiene naturaleza de criatura, su naturaleza humana es creada, por eso dice primogénito de toda la creación, pero al mismo tiempo tiene naturaleza divina. Por eso lo pone como creador, que dice que todo fue creado por Él, ¿sí? El fiat, la palabra creadora, segunda persona de la Trinidad. Así es que no eh, hay por qué entender de forma equivocada este pasaje de San Pablo a los colosenses. Y también en su carta a los romanos va a referirse en estos mismos términos, diciendo, porque Él, refiriéndose a Dios, a los que preconoció, los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo. ¿A quién está refiriendo entonces al inicio? Al Padre. Para que éste, o sea, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean otra vez cómo vuelve a referirse al Hijo como el primogénito de las criaturas, de los hermanos. Pero claro, estos hermanos que tendrían que tener, debimos haber tenido exactamente la misma naturaleza dual, es decir, humana y divina, tal como la tiene este primogénito. Y también en varios escritos de los padres de la iglesia, de esta era patrística, vamos a encontrar también muchas afirmaciones interesantes en torno a todo esto que hemos revisado. Antes de Ireneo y Tertuliano, también Justino había afirmado que la imagen de Dios está referida expresamente al cuerpo, refiriéndose a aquel pasaje de Génesis 1:26. Ireneo de León define el hombre perfecto
como la mistura y unión del alma con la carne plasmada a imagen de Dios. Tertuliano habla de la carne de que Dios con sus propias manos ha modelado a su imagen. Estas expresiones tienen que ser comprendidas a la luz de la doctrina que hace referencia al cuerpo de Cristo como modelo para la creación del cuerpo humano. Vean cómo ya aquí, en estos tres padres de la iglesia, ya se está destilando también esa idea del arquetipo. Claro, siendo ellos de tradición griega, oriental, pues para ellos es muy normal hablar de Cristo como modelo, tanto en su naturaleza humana como divina, para aquello que aparece en Génesis 1:26, de que hicieron al hombre a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, es innegable que estos autores hacen entrar a título pleno la corporalidad del hombre en el concepto de imagen. Y pues bien, con todo esto, Jesús ya nos había explicado en el libro del cielo que nuestra limitadísima capacidad como criaturas humanas nos imposibilita para conocer de un solo golpe todo lo que contiene el acto único de Dios. Por ello, como ya lo dijo Jesús, se nos han ido dando a conocer poco a poco cada una de las obras de Dios, porque no podemos comprenderlas en su totalidad, tal y como están en el acto único de Dios. Y el misterio de la encarnación del Verbo Divino no es la excepción. Nos parece como una obra más, así como entendemos la creación, así como entendemos la redención. Pensamos que la encarnación es otra de las grandes obras de Dios, pero en realidad, como ya lo dijo el mismo Jesucristo, forma parte todo ello del acto único de Dios, por lo tanto, todo está en la mente divina eterna del Padre. Esta es la razón por la que incluso grandes doctores de nuestra iglesia, como Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, sostuvieron que la encarnación del Verbo tuvo como único fin la salvación del hombre. Como estos grandes doctores gozaron de mucho prestigio y tuvieron gran influencia en la teología de la Edad Media, de nuestra Iglesia Católica y siglos posteriores, ello también llegó hasta nuestros días y por eso es que, pues prácticamente en nuestra iglesia hemos aprendido que lo máximo a lo que podemos aspirar como fieles católicos es a la salvación. Es decir, estos doctores afirmaban que Cristo no hubiese venido a la tierra si el hombre no hubiese pecado. Sin embargo, en contraposición, el gran teólogo franciscano, el beato John Don Scotto, quien preparó la base teológica para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, lo cual no es coincidencia, entiende que si el hombre no hubiera pecado, Cristo no hubiera venido en forma pasible, o sea, sufriente, pero hubiera venido igualmente. Según Don Scotto, Dios ha querido a Cristo no solo con independencia del pecado y sin referencia a él, sino que ha querido a los hombres por razón de Cristo. Dios ha querido a Cristo como arquetipo, causa, fin, mediador de todos los predestinados. Vemos como aquí este gran teólogo franciscano de la Edad Media rescata este gran concepto del arquetipo para referirse a Cristo, tomado de la tradición oriental griega. Y continúa diciendo Escoto, todo el orden natural ha sido querido por el sobrenatural,
que tiene su origen y su meta en Cristo. El entero universo es querido por Dios en Cristo, que es el sumum opus Dei. Él es lo primero en la mente de Dios, el paradigma de cualquier otra comunicación en el orden creado. Y aquí, pues, por supuesto, está haciendo eco a las palabras de San Pablo en esa carta que acabamos de leer, dirigida a los colosenses. Toda la creación, dice Don Scotto, todas las realidades naturales y todo don sobrenatural dependen de Cristo. Su primado va como inscrito en todo lo que es. De ahí que la encarnación no pueda ser concebida como ocasionada por el pecado de Adán. No es la encarnación, dirá Don Scotto, un bonum occasionatum, algo como que salió de forma emergente, accidental, eh, casi casi dependiente de la acción del hombre por el pecado, como un bono, como una ganancia extra, por decirlo de alguna manera, sino algo querido por Dios ab eterno. O sea, aquí vemos ya un poco esa respuesta que estamos armando como rompecabezas de la pregunta original que es el título de este tema. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere a Cristo. Antes de la previsión de otros acontecimientos, antes de que el hombre pecara, Dios quiere a Cristo. No es sostenible para Don Scotto que Adán hubiera sido predestinado a la gloria sin Cristo y que luego, tras el pecado, hubiera sido predestinado a la gloria en Cristo. Para Don Scotto, Cristo es lo primero querido, la causa de nuestra creación y divinización, del exitus reditus de la criatura. Vemos aquí cómo ya prácticamente está la respuesta a esa gran pregunta que ha sido motivo de este tercer tema. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere a Cristo. Y queriendo a Cristo, nos quiere a nosotros. Y nos quiere iguales que Cristo, divinizados. La encarnación no presupone el pecado, dice Don Scotto, sino la libre voluntad de Dios. Como efecto fundamental de la encarnación, debe ser señalada la elección, adopción, divinización del hombre en Cristo y no la superación del pecado, que es lo que afirmaban Santo Tomás, con todo el genio que eh, que, de que fue dotado Santo Tomás, pues aquí se quedó corto, porque Santo Tomás y San Buenaventura son dos grandes genios de nuestra teología, pues no pudieron penetrar en este gran misterio, lo cual sí hizo este teólogo franciscano tan importante, pero tan olvidado a la vez. Por eso es que en nuestra Iglesia Católica, pues no se nos habla de la divinización del hombre, a pesar de que el catecismo de la Iglesia Católica lo puntualiza en una gran cantidad de numerales, pero en la predicación cotidiana, todo lo que se nos menciona, todo gira alrededor de una idea central, la salvación. Y fuera de la salvación ya no hay más. Cuando que, como vemos, Don Escoto va a rescatar la idea de la divinización tomada de los padres de la Iglesia y eso a su vez le eh, ayudó a sustentar y a defender el dogma de la Inmaculada Concepción. El pecado no ha de ser tenido como punto de partida, dice Don Scotto, sino como situación de hecho en la que es realizada la función divinizadora de la encarnación. Cristo, Verbo encarnado, es el punto de partida y de llegada de la donación de la Trinidad a los hombres. En Él hemos sido amados antes de la creación del mundo.
Es exactamente la misma idea que vamos a encontrar en el libro de Cielo, cuando Jesús dice que nos ha amado desde siempre, que siempre ha tenido en su seno, en su adintra, el gran parto de todas las criaturas, como él mismo lo dice. Y Jesús nos va a decir en el libro de Cielo las mismas ideas para culminar y confirmar todo lo que se ha mencionado. Y dice Jesús en el libro de Cielo, si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico que todos debían ver. Y con el esplendor de su gloria, debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza. Coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir, tenemos un rey, hombre y Dios. Como vemos, pues, con este pasaje del libro de Cielo, Jesús prácticamente le está dando la razón a los planteamientos de este gran teólogo franciscano, John Donne Scoto. Y, pues, tristemente, está descartando lo que sostenían estos dos grandes teólogos, doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, que afirmaban una idea muy limitada. Equivocadamente plantearon que la encarnación fue para y exclusivamente la salvación a consecuencia del pecado. Y aquí Jesús claramente nos dice, no, independientemente del pecado, estaba establecido que Él tenía que venir a la tierra como un rey, hombre y Dios. Y continúa hablando Jesús en el libro del cielo. Mucho más que vuestro Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de la voluntad divina, no debían existir enfermedades ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, Cristo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales Dios lo había creado. Así es que, para finalizar y sintetizar todo lo que hemos revisado en estas 3 sesiones, no hemos concluido todavía, vamos a tener que profundizar en algunos aspectos que ahorita han quedado sueltos, pero a manera de síntesis podemos decir que con la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, Dios por fin resuelve aquel gran dilema de cómo hacer para crear a un Dios increado. Sin perder de vista que esta encarnación es realizada dentro del acto único de Dios. Así como entendemos, así como en teoría ya a estas alturas debimos haber comprendido esa procesión intradivina conocida como la generación del Verbo, que ocurre en el ámbito de la eternidad, es decir, el Padre está continuamente generando al Verbo en el adintra de la eternidad. Asimismo, tenemos que entender la encarnación, no como algo que se rememora como un mero hecho histórico, que es lo que hacemos en la Semana Santa. Si bien es cierto que fue un acto que tuvo su espacio dentro de la historia humana, pero primordialmente la encarnación pertenece al ámbito del acto único de Dios. Por lo tanto, es un acto continuado y eterno. Así es que, de la misma forma como afirmamos que
el Padre continuamente está generando al Verbo, el Verbo, al permanecer continuamente en esa correspondencia de amor hacia el Padre, ahí es donde está realizándose el acto de la encarnación de manera continua y eterna. Pues bien, con esto finalizamos esta sesión relativa a todavía dentro de este gran tema, ¿qué quiere Dios? Como ustedes pudieron darse cuenta, hay algunos puntos todavía que merece la pena ir profundizando un poco más. Los vamos a ir abordando en las siguientes sesiones, así es que no dejen de continuar acompañándonos a esta profundización y meditación de todas estas grandes verdades acerca de nuestra Iglesia Católica, que ahora se ven magnificadas con el conocimiento y las verdades de la divina voluntad en el libro del cielo que nos ha dejado Luisa Picarreta. Hasta la próxima.